Bueno, vamos a iniciar entonces con el algoritmo para hallar la recta de regresión, pero ahora lo vamos a hacer con matrices, ¿no? Entonces el ejercicio es hallar la regresión lineal, la recta de regresión definimos x como el vector -2, -1, 0, 1, 2 y el vector y como 0, 0, 1, 1, 3. Entonces, lo primero que vamos a hacer, bueno, es las instrucciones de limpiar la pantalla y limpiar las variables. Y vamos a definir el vector x. Entonces, el vector x voy a copiar estos datos, pero los voy a transponer para que me queden como columna. Entonces, aquí tengo el vector x y el vector y serían estos datos y los transponemos como columna. Entonces, ya tengo x y y. Realicemos el gráfico de la dispersión. Para el gráfico de la dispersión voy a copiar lo que habíamos hecho en el primer video, que era este E11, que lo habíamos hecho antes. Entonces aquí está la gráfica de la dispersión. Graficar la dispersión, vamos a copiar esto hasta aquí. Entonces aquí tenemos ya la gráfica de la dispersión en color negro con círculos y el mallado. Y le vamos a coloquémosle también ya las etiquetas a los ejes, que creo que eso lo tenemos como por acá. Miremos, y aquí. Y el título. Entonces vamos a ponerle X, la etiqueta al eje X, simplemente démosle que es la variable X, y en el eje Y, que es la variable Y. Y aquí coloquémosle regresión lineal usando matrices. Entonces vamos a compilar, hasta el momento yo lo he grabado en el archivo regresión lineal matrices.m. Lo vamos a correr y observamos este gráfico. A ver. Bueno. Muy bien, entonces volvamos al código. Ya tenemos el gráfico de la dispersión. Ahora, entonces ya tenemos el vector Y que es columna. Ahora vamos a definir la matriz X que tiene como primera columna estos elementos -2, -1, 0, 1, 2, perdón, lleno de unos, y como segunda columna este vector X. Entonces a esa matriz la voy a llamar la matriz para X. MX la voy a llamar, esa matriz. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos primero a calcular la cantidad de datos que tengo. Entonces, para eso voy a utilizar la función length del vector X. Entonces, aquí estoy calculando cantidad de datos. Y lo que quiero hacer, les voy a explicar aquí, en este Command Windows, lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer es que en la primera columna de esta matriz MX me quede llena de unos. Entonces, para formar unos, voy a utilizar la función ones. Entonces, ones. Ones, y uno le da el tamaño de la matriz que quiere. Por ejemplo,
Si yo le coloco ones 2,3, me va a formar una matriz de 2 filas, 3 columnas y toda llena de unos. Entonces yo lo que necesito es que en la primera columna me quede una matriz llena de unos, pero necesito que sea de una columna. Entonces, y que tenga n elementos, que es la cantidad, el n que tenemos acá, el número de datos. Entonces le voy a colocar ones n, 1. Entonces le estoy diciendo que me forme una matriz con una columna y n filas, que son los datos. Y en la segunda columna que me coloque este vector X que tengo aquí. Entonces le voy a decir acá que me coloque el vector X. Entonces vamos a compilar y vamos a verificar que nos muestra la matriz MX como lo necesitamos. En la primera columna llena de unos, miren, la primera columna está llena de unos y la segunda columna es los datos del vector X. Entonces le colocamos el punto y coma. Ahora vamos a calcular los valores de los parámetros beta, beta 0 y beta 1. Entonces vamos a remitirnos a la fórmula que tenemos para calcular esos beta. Entonces la vamos a escribir directamente. Entonces lo voy a llamar la matriz beta en mayúsculas, beta. Y entonces, ¿quién es esa matriz beta? Esa matriz beta entonces, beta es la matriz inversa de esta que hemos llamado MX, aquí en la línea 15. Entonces tengo que calcularle la inversa a MX. Y eso debo multiplicarla, perdón, es la inversa de la transpuesta de MX multiplicada por la matriz MX. Y eso debo multiplicarlo por la matriz X transpuesta también, que yo la he llamado MX, multiplicada por la matriz Y. Y eso nos va a botar los valores de beta. Voy a correrlo hasta aquí para verificar que el beta que nos debe ingresar, de acuerdo a lo que habíamos visto antes, eran 1 y 0.7, el resultado que nos debe botar. Y lo vemos aquí que nos da esos valores. 1 en la primera entrada y 0.7 en la segunda. Entonces aquí ya tenemos los valores de beta, los resultados. Vamos a imprimirlos. Imprimir resultados. Entonces necesitamos estos resultados que tenemos aquí. Entonces vamos a imprimir los resultados. Voy a ocultar estas que todavía no tengo estos resultados. Y vamos a imprimir el valor de beta 1. Entonces, el valor de beta 1 va a ser la primera componente de este vector beta, que lo acabamos de encontrar. Entonces es del vector beta, la primera componente. Ese será el beta sub 0. Este será el beta 0. Y el beta 1 es de ese vector beta, debo extraer la segunda componente. Vamos a mirar los resultados. Aquí me dice, vamos a decirle que nos bote esos resultados solamente con 2 decimales correctos. Entonces, le damos 1.2 en esta parte aquí entre el porcentaje y la F. Entonces, con 2 decimales tenemos que el valor de beta es 1.0 y el valor de beta 1
que sería 0.7. Muy bien. Ya tenemos el beta. Ahora podemos nosotros realizar el gráfico encima de la recta de regresión. Entonces vamos a graficar la recta de regresión. Hold on. Para eso voy a formar un vector X minúscula. Lo voy a hacer con la opción Linspace, que es lo que hace es formarme un vector desde el valor de la primera posición de X hasta la última posición. Entonces la voy a llamar con end, X end. Y aquí le damos la cantidad de puntos que queremos. Digamos que me halle 100 puntos. Y el vector Y será el beta 0 que teníamos, que era beta en la posición 1, más el beta en la posición 2, que es el beta sub 1, multiplicado, como aquí es una multiplicación por vectores, entonces le voy a colocar un punto adelante, multiplicado con el vector X que definimos en la línea 19. Entonces aquí ya tengo y vamos a darle la gráfica. Entonces le vamos a decir plot que grafique X y Y minúscula, que la grafique en un color rojo y con un tamaño de línea, line width, igual a 2.0. Entonces vamos a compilar y vamos a mirar el gráfico. Y entonces aquí podemos observar que tenemos la recta de regresión con la dispersión de los datos. Para finalizar, vamos a calcular, entonces aquí, valores de los parámetros beta 1 y beta 0, y aquí lo que vamos a hacer, aquí lo que hicimos fue gráfica de la recta de regresión. Y finalmente vamos a calcular el coeficiente de correlación. Entonces, para calcular el coeficiente de correlación, necesitamos calcular la suma de residuos, el SSE. Entonces, como ese también es una fórmula, la voy a copiar tal como está en el libro, que nos dice que es la transpuesta de Y multiplicada por Y. Y eso menos la transpuesta del vector beta. Entonces, el vector beta transpuesto. Y eso multiplicado por, y aquí voy a hacer la operación con la matriz X transpuesta multiplicado con Y. Y calculamos la desviación en Y, el SY sub Y, que ese Y sub Y es la sumatoria de cada Y, le voy a quitar el promedio de Y menos Y promedio, y esto lo elevamos al cuadrado, ¿no? Esto es la misma desviación que habíamos calculado en los videos anteriores. Y con esto podemos definir el valor de R cuadrado, que lo voy a llamar con R mayúscula, R2, R cuadrado. Entonces, el R cuadrado se define como 1 menos la suma de residuos sobre la desviación en Y, S, Y. Y con eso tengo el R cuadrado. Entonces vamos a imprimirlo acá. Vamos a imprimir el R cuadrado, que es ese número R2. Y finalmente,
imprimimos el coeficiente de correlación, que es la raíz cuadrada del R cuadrado. Y vamos a imprimir, este también lo imprimimos con 2 cifras decimales. Y este de acá, coeficiente de correlación, también lo voy a imprimir con 2 cifras decimales. Este es el R cuadrado. Y este es el coeficiente de correlación. Entonces vamos a mirar los resultados. Y aquí podemos observar lo que habíamos obtenido en videos anteriores, que el R cuadrado nos dio 0,82 y el coeficiente de dispersión, o de correlación, perdón, aquí no es de dispersión, sino de correlación, nos dio 0,9. Ahora, si ustedes van a hacer un cambio en datos, este código ya queda a nivel general. Lo único que deben cambiar son la línea 5 y la línea 6, que son los datos a hacer la regresión lineal. El resto no deben mover nada, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo hago un pequeño cambio, en lugar de decir que le voy a aumentar un punto más aquí, entonces le digo que, por ejemplo, que X valga, que cuando X vale 3, el valor de Y se mantenga, por ejemplo, en 3. Entonces, cuando nosotros lo corremos, eso nos va a cambiar todo. Miren, el beta 0 cambia a 0,99, el beta 1 a 0,69, el R cuadrado 0,88 y el coeficiente de correlación a 0,94. Y si miramos el gráfico aquí, entonces lo que hemos hecho es aumentar otro punto más. Cuando vale 3 y pues la recta se ha modificado. Entonces miren que este código es muy bueno porque si ustedes necesitan hacer una regresión lineal, simplemente tienen que cambiar la línea 5 y la línea 6. No necesitan cambiar más líneas.